Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. La misión de hoy es verdaderamente fascinante. Y bueno, para quienes disfrutan conectando ideas aparentemente dispares, esto va a ser una auténtica gozada. Totalmente. Hay material muy bueno hoy. Sí, tenemos sobre la mesa una pila de notas y textos que a simple vista parecen no tener ninguna relación. O sea, hablamos de un ensayo titulado La hermosa locura de expandir nuestros círculos de cuidado. Y también tenemos fragmentos de los diarios privados del mismísimo emperador romano Marco Aurelio. Y unos apuntes muy técnicos sobre la estrategia en el béisbol. Exacto. Y por si fuera poco, testimonios históricos devastadores sobre la esclavitud. Y claro, toda esta amalgama de información está aquí para responder a una pregunta que parece casi infantil. Sí. Una pregunta inspirada en ese famoso libro del Dr. Seuss, El Lorax. Justo. La cuestión es qué significa realmente que algo importe o que algo preocupe, y por qué es esto el verdadero motor de cualquier cambio monumental. Es increíble cómo sumergirse en estos temas transforma la historia. Pasa de ser una colección aburrida de fechas polvorientas A convertirse en un superpoder absoluto. Eso es, un superpoder que otorga perspectiva, claridad y, curiosamente, mucha calma frente al caos del mundo. Totalmente de acuerdo. Y lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta exploración es que la preocupación y la empatía están, digamos, muy mal entendidas en la cultura general. Ujú. No son simplemente emociones efímeras ni reacciones sentimentales o pasivas ante el sufrimiento del mundo. A través de la lente de la filosofía, de los eventos históricos y de la pura práctica diaria, queda clarísimo que preocuparse es de hecho una práctica sistemática. Una habilidad técnica. Exacto. Una capacidad que requiere entrenamiento constante, casi como un músculo que se atrofia si no se usa. Y para cualquier persona que nos escuche, esto promete ofrecer una perspectiva totalmente nueva, no solo sobre la sociedad, sino sobre el desarrollo personal. Vamos a ver cómo es posible desvincular el acto noble de cuidar de esa necesidad casi tóxica de obtener resultados inmediatos. Ya, esa es la clave. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por la gravedad de esa palabra, importar. Hay una cita central en el texto de El Lorax que lo resume todo de una forma magistral. Dice, y cito textualmente, a menos que a alguien como tú le importe un montón, nada va a mejorar. Fíjate qué potente. Lo que resulta impactante de esa idea es que el texto no está exigiendo un heroísmo de película, de esos con capas, espadas y grandes discursos. Lo que exige es algo mucho más mundano, pero infinitamente más difícil de mantener en el tiempo. Simplemente la decisión inquebrantable de negarse a apartar la mirada. Tal cual. Es una distinción absolutamente crucial para empezar. Preocuparse, en el sentido profundo que le dan las fuentes, significa permitir deliberadamente que algo externo a uno mismo tenga peso. Ujú. Es dejar que la realidad presione, cargar con la incomodidad de una situación, incluso cuando resulta profundamente inconveniente o doloroso. Y bueno, para entender esto desde una perspectiva un poco más estructurada, podemos fijarnos en el filósofo estoico Hierocles. Ah, sí, los anillos concéntricos. Eso es. Él planteaba algo fascinante para describir el universo moral del ser humano, imaginándolo como una serie de anillos concéntricos. Pensemos en una diana enorme. Vale, una diana. En el centro absoluto, en el punto rojo, está el individuo. El siguiente anillo que lo rodea es la familia inmediata. Luego vienen los amigos cercanos. Si nos alejamos un poco más, encontramos a los vecinos, a los conciudadanos, al país entero, y finalmente, en el anillo más exterior de todos, abarcando al conjunto, está toda la humanidad. Ya, claro. Y Hierocles reconocía abiertamente que este es el orden natural de las cosas, ¿no? Biológicamente es innegable que el ser humano está programado para luchar primero por su propia supervivencia y por la de su círculo más íntimo. Sin duda, es la pura biología. Claro. Y esa biología, esa inclinación natural, nos lleva de cabeza a un debate interesantísimo y muy actual que atraviesa varios de los textos que estamos analizando hoy. Es el clásico debate sobre el ordo amores. El orden de nuestros afectos. Exacto. Y es fascinante ver cómo esta idea milenaria sigue viva. Por ejemplo, en las notas vemos un debate reciente en el que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance invocó precisamente esta doctrina católica del ordo amoris. Una doctrina que históricamente ha sido apoyada por pesos pesados como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, claro. Eso es. Y la invocó para justificar a nivel filosófico ciertas políticas que priorizan unas vidas sobre otras, concretamente en el contexto de un plan de deportaciones.
El argumento central que reportan los textos es que es natural, moral y correcto amar, proteger y destinar recursos primero a los que están más cerca en esos anillos concéntricos de los que hablabas. Ujú. Pero claro, por otro lado, el mismo texto nos muestra con total imparcialidad cómo el Papa y diversas organizaciones beléficas católicas rechazaron de plano esta interpretación. Defendiendo que la obligación moral suprema es otra. Claro, defendiendo que la prioridad es acoger al extranjero y al vulnerable, sin importar en qué anillo de esa diana se encuentre. Es un debate filosófico profundo, sin respuestas fáciles sobre dónde se ponen las prioridades reales y cómo debe funcionar la empatía a nivel institucional. Lo fascinante aquí es que, si lo analizamos fríamente, ambos lados de ese intenso debate reconocen la existencia innegable de ese orden natural. Nadie en su sano juicio niega que el instinto primario dicte salvar primero a un hijo antes que a un completo extraño en una emergencia. Claro, sería absurdo negarlo. Pero el consenso filosófico que se extrae de esta inmersión, y lo que argumentaba el propio Hierocles con tanta vehemencia, es que el hecho de describir este orden natural no significa que deba aceptarse como el techo moral definitivo. Ah, interesante. El verdadero trabajo de la filosofía, la tarea titánica del ser humano consciente, consiste precisamente en alterar ese orden. Consiste en hacer el esfuerzo antinatural de tirar de esos anillos exteriores y acercarlos a la fuerza hacia el centro. Madre mía, qué esfuerzo. Evagrio Póntico, un escritor cristiano muy lúcido de la antigüedad, definía la figura del monje de una forma preciosa. Decía que era alguien preparado para todos y en armonía con todos. Qué bonito. El objetivo supremo es hackear la propia naturaleza, para que el dolor crónico de un extraño a miles de kilómetros acabe sintiéndose con la misma urgencia que el de un vecino de puerta. Ya. Y Hierocles sabía perfectamente que ir en contra de la biología de esta manera era una empresa radical, casi irracional. Por eso mismo lo bautizó como una hermosa locura. Una hermosa locura. Es un concepto brillante que captura perfectamente la tensión. Pero claro, aquí hay una fricción enorme. Sí, desde luego. Si alguien se obliga a que le importe el mundo entero de esa manera, pero a la vez desear que las cosas mejoren genera una frustración constante, parece un callejón sin salida emocional. Es la trampa del deseo. Totalmente. La autora Margaret Atwood capta esta paradoja maravillosamente cuando habla de cómo el ser humano desarrolla y perfecciona ese talento para la insaciabilidad. Es como si la mente estuviera programada para estar siempre deseando el futuro, siempre inclinada hacia adelante, perdiendo el equilibrio y la paz en el presente. Y esa insaciabilidad de la que habla Atwood es extremadamente peligrosa cuando se aplica a la moralidad o al activismo. Tiene todo el sentido que Epicteto pusiera tanto énfasis en alertar sobre esto. Claro, Epicteto sabía de lo que hablaba. Habiendo vivido la esclavitud en sus propias carnes en el Imperio Romano, sabía perfectamente lo que significaba la subyugación real. Él advertía que no es solo el deseo mundano de riqueza, estatus o poder lo que esclaviza a la mente. ¿Ah, no? No. Lo verdaderamente insidioso, la trampa en la que caen las mentes más brillantes, es que el deseo de cosas nobles, como la paz mundial, el ocio contemplativo, el aprendizaje profundo o la simple ambición de dejar un mundo mejor, también puede convertirse en unas cadenas de hierro. ¡Qué fuerte! O sea que desear el bien también puede atraparnos. Exacto. Si se ata el equilibrio emocional y la paz mental a resultados que no se pueden controlar de ninguna manera, uno se convierte instantáneamente en rehén de las circunstancias. Diógenes, el famoso filósofo cínico que vivía en un barril, llevaba esta idea a su extremo más absoluto. A ver. Afirmaba que el privilegio exclusivo de los dioses es no querer absolutamente nada, y que eso es exactamente lo que los hace invencibles. La lógica es aplastante. Quien no necesita que el mundo sea de una manera específica para estar bien, no puede ser manipulado ni destruido por ese mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque plantear que se deben expandir los círculos de cuidado hasta abrazar a la humanidad entera, pero a la misma vez afirmar que desear que esa humanidad mejore es una trampa que esclaviza, suena a una contradicción insalvable. Es una paradoja tremenda, sí. La única forma lógica de salir de este enredo mental sería encontrar la manera de desvincular por completo la acción del resultado esperado, ¿no? Exactamente, has dado en el clavo. La clave magistral para resolver esta paradoja está en una distinción fundamental que a menudo se pasa por alto.
Hay que separar radicalmente el concepto de preocuparse como sentimiento del de preocuparse como práctica. Vale, sentimiento frente a práctica. Preocuparse como sentimiento es volátil, depende íntegramente de los resultados externos. Sube con la euforia de la esperanza cuando las cosas van bien y se estrella violentamente con la decepción cuando fallan. Pero preocuparse como práctica es algo firme, rocoso, inquebrantable. Es la acción pura. Exacto. Significa actuar de forma deliberada, metódica y constante en la dirección correcta, asumiendo la responsabilidad diaria pero sin exigirle al universo ver la cosecha. Es la disciplina de plantar la semilla hoy, regarla mañana, sabiendo y aceptando que quizá nunca se llegue a ver el árbol crecer, y que eso está bien. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque abandonamos la teoría abstracta y entramos de lleno en la mecánica pura, en los fundamentos de cómo demonios se hace esto un martes cualquiera por la tarde. Sí, bajando al barro. Es fascinante cómo ideas tan elevadas se reducen a fundamentos casi mecánicos. Para ilustrarlo, las fuentes utilizan a alguien que de filosofía formal quizá no hablaba mucho, pero de disciplina lo sabía todo, Michael Jordan. Un ejemplo perfecto. Jordan solía explicar que un jugador puede pasarse practicando tiros a canasta 8 horas al día sudando la gota gorda. Pero si su técnica base es mala, lo único que está consiguiendo con tanto esfuerzo es volverse excepcionalmente bueno tirando mal. Totalmente. Es el triunfo de la técnica silenciosa sobre el esfuerzo bruto y desorganizado. Benjamin Franklin apuntaba en la misma dirección con esa frase tan visual de que una pequeña fuga, por diminuta que sea, termina hundiendo un gran barco. Y la legendaria cantante de ópera, Beverly Sills, lo remataba afirmando con contundencia que sencillamente no hay atajos para llegar a cualquier lugar que valga la pena. No los hay. Los fundamentos suelen ser aburridos, repetitivos, cero glamurosos, pero son los cimientos que sostienen toda la estructura. Esa es la analogía perfecta. Y para ilustrar cómo se ven esos fundamentos aburridos aplicados a la práctica de importar y cuidar de un colectivo, hay una anécdota del mundo del béisbol profesional que es una auténtica joya analítica. Cuéntame. Es el caso del jugador Jamie Carroll. Resulta que los Colorados Rockies estaban en plena búsqueda para fichar a un nuevo jugador que aportara valor real al equipo. Un consultor muy veterano del mundo del béisbol se plantó y les recomendó fichar a Jamie Carroll, por encima de cualquier otra gran estrella reluciente que hubiera en el mercado en ese momento. Vale. Claro, si uno echaba un vistazo a las estadísticas puras y duras de Carroll, eran, siendo generosos, totalmente mediocres. ¿Ah, sí? Sí. Medía apenas 1,75 m, pesaba unos 77 kilos, tenía un promedio de bateo bastante discreto de 251 y, el dato más demoledor para un bateador, no había conseguido ni un solo jonrón en toda la temporada anterior. O sea, un jugador que sobre el papel y para la grada que busca espectáculo no destacaría absolutamente en nada. Un perfil que la mayoría de los equipos descartaría en la primera criba, ¿verdad? Sobre el papel tradicional, desde luego que no. Pero ese consultor veterano veía una capa de realidad que las estadísticas convencionales de la época no eran capaces de captar. Entendía que Jamie Carroll era de hecho el jugador más indispensable que podían tener, precisamente porque su talento consistía en hacer mejores a todos los demás. ¿A través de qué? A través de una serie de sacrificios completamente invisibles para la grada, Carroll era el maestro de los fundamentos aburridos. Hacía toques de bola estratégicos cuando la dinámica del equipo lo exigía. Absorbía eliminaciones a propósito, sacrificando sus propios números única y exclusivamente para que otro compañero pudiera avanzar una base y finalmente anotar. Fíjate qué manera de jugar. Su forma de preocuparse por el bienestar del equipo no tenía nada de sentimental. No daba discursos épicos en el vestuario. Era puramente técnica, fría y constante. Aplicaba esos fundamentos diarios para sostener la arquitectura de las victorias. Claro. Y el impacto de esa actitud, de esa preocupación sistemática, fue tan profundo en su carrera que años más tarde, la franquicia de los Dodgers llegó a otorgarle el prestigioso premio Roy Campanella, que reconoce precisamente el liderazgo supremo en el campo. Es una historia tremenda, porque refleja perfectamente lo que pasa en la sociedad y nos empuja a enfrentarnos a una de las preguntas más incómodas que subyacen en toda esta exploración. Se están inventando cosas que hacer constantemente para evitar el trabajo verdaderamente importante. Esa pregunta duele. Es una trampa brutal porque la mente humana es experta en confundir el simple movimiento con el progreso real. Leer libros complejos sobre la empatía, debatir acaloradamente sobre cómo cambiar el mundo en una cena, publicar opiniones, todo eso es facilísimo y genera una falsa sensación de avance. Ya,
Pero aplicar los fundamentos técnicos y áridos del cuidado mutuo, como mantener la paciencia con un familiar difícil hoy, apuntar a un objetivo moral específico y sostenerlo, o como Jamie Carroll, absorber el golpe en el trabajo para que otro brille y el proyecto avance, eso es lo verdaderamente difícil. Y por eso se evita llenando la agenda de tareas secundarias. Y hay que decir que es lo más natural del mundo fallar estrepitosamente en ese trabajo difícil. Es una lucha diaria contra la propia inercia, lo cual nos lleva a explorar un concepto vital para no rendirnos, la creencia en un manantial interior. El manantial interior, exacto. Porque cualquier persona que intente genuina y honestamente aplicar esta práctica constante de cuidado y expansión de sus círculos, va a fracasar muchísimas veces. Perderá los nervios, actuará de forma egoísta, buscará el atajo. Y aquí es reconfortante descubrir que ni siquiera las figuras más grandes de la historia eran inmunes a esto. Como Marco Aurelio. Precisamente, Marco Aurelio gobernaba el Imperio Romano, literalmente el mundo conocido le pertenecía. Y sin embargo, sus famosas meditaciones no fueron escritas como un manual de autoayuda para ser publicado y admirado, eran su diario íntimo y privado. Claro, notas para sí mismo. Un lugar donde derramaba su frustración, lleno de anotaciones casi desesperadas sobre sus continuos fracasos, sobre lo mucho que le costaba no dejarse llevar por la ira y sobre su incapacidad para ser la persona virtuosa que tan desesperadamente quería ser. El hombre más poderoso del mundo sintiéndose impotente ante sus propios fallos. Es un alivio monumental leer que alguien con esa capacidad de raciocinio y ese poder se sentía a veces tan miserable y fallaba en sus propios estándares de esa manera. Te hace sentir un poco menos de presión en el intento, ¿verdad? Desde luego. Pero lo que resulta inspirador es que, según lo que se extrae de ese pensamiento, lo que lo mantenía a flote y le impedía tirar la toalla no era la disciplina militar, sino una creencia profundísima en un manantial de bondad interior. Así es, y esta es una de las grandes aportaciones de los estoicos. Ellos rechazaban de plano ideas más pesimistas sobre la naturaleza humana. No creían que el ser humano estuviera irremediablemente roto, corrupto o malvado en su núcleo fundamental. Sino todo lo contrario. Su filosofía se sostenía en la convicción de que, sepultado bajo 1000 capas de heridas emocionales, traumas y malos hábitos adquiridos, existe siempre un manantial de bondad inagotable en cada individuo. El poeta Sufi Rumi capturó esta misma esencia siglos después, con una imagen visual preciosísima y abrumadora. La de la gota y el océano, ¿no? Esa misma. Escribió, no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. Es la idea de que la capacidad absoluta para el bien, para la empatía universal, no es algo que haya que fabricar de la nada, sino algo que ya está ahí, intacto y disponible, esperando a ser despejado. Me parece fascinante conectar esa idea poética de Rumi con la mente científica de Albert Einstein, porque Einstein apoyaba esa misma visión de potencial infinito desde un ángulo completamente distinto, cuando afirmaba que la imaginación es más importante que el conocimiento. Sí, una cita fantástica. En este contexto, no se refería a la capacidad de imaginar mundos de fantasía, sino a la herramienta moral de tener la capacidad de imaginar con nitidez la versión de uno mismo que aún no existe, la versión de la sociedad que aún no es real, y permitir que la fuerza gravitatoria de esa imagen tire hacia adelante, de vuelta hacia ese manantial. Totalmente de acuerdo. Pero, y esto es importantísimo recalcarlo, según las fuentes, a medida que uno se adentra en estas filosofías y empieza a crecer intelectualmente, aparece una advertencia muy seria sobre un peligro enorme, casi una enfermedad del conocimiento, el esnobismo intelectual y moral. Cuando alguien comienza a leer textos profundos, quizá descubre el estoicismo, empieza a aplicar disciplina a su vida y a elevar sus estándares personales. El peligro llega cuando de repente, y casi sin darse cuenta, esa persona empieza a utilizar esa nueva sofisticación intelectual no como una brújula para guiarse a sí misma, sino como un garrote pesado para golpear y juzgar a los demás. Ya, la superioridad moral. Empiezan a mirar por encima del hombro a quienes disfrutan de versiones más populares de la filosofía o a quienes buscan ayuda emocional en herramientas que ellos, desde su nuevo pedestal, consideran banales o poco serias. Es la arrogancia de creer que tu camino de mejora es el único válido. Y la máxima que se extrae para combatir esto es oro puro, una regla que debería tatuarse en la mente. Se reduce a ser impecablemente estricto con uno mismo y profundamente tolerante con los demás. Nunca, bajo ningún concepto, al revés, que es lo que se suele hacer por defecto. Así es, juzgamos a los demás y nos justificamos a nosotros mismos. Exacto.
Si una persona encuentra consuelo, paz mental o la motivación para ser un poco mejor gracias a una herramienta que puede parecer básica, comercial o poco sofisticada, ¿quién es nadie para pisotear su alegría o su progreso? No se puede juzgar el andamiaje que otra persona necesita para sostenerse. Totalmente. Y fijémonos en la ironía. El propio libro de El Lorax está escrito con rimas sencillas, palabras completamente inventadas y dibujos de colores primarios para niños. Y sin embargo, encierra un argumento moral sobre la responsabilidad y el cuidado que compite de tú a tú por los tratados de los filósofos más venerados de la historia. Tal cual. Y esa tolerancia absoluta hacia el camino de los demás tiene su raíz más profunda y determinante en la infancia. Si conectamos esto con el panorama general de cómo se construye una sociedad empática, llegamos al tema de la arquitectura del amor incondicional. Un tema fundamental. Basándonos en la evidencia de cómo se forma la moralidad humana, hay un mensaje fundamental, un cimiento, que todo niño necesita interiorizar para poder desarrollar en el futuro esa compasión y expandir sus anillos. Es un mensaje que se resume en: habrá cosas muy difíciles en tu vida, cometerás errores enormes, pero no estás solo. Siempre seré tu amigo. ¡Qué poderoso! Es curioso notar que este mensaje no promete un mundo sin dolor diciendo te protegeré de todo, ni condiciona el amor diciendo estaré a tu lado si tienes éxito y logras grandes cosas. Es la transferencia pura de la garantía absoluta de que el afecto y el cuidado no son transaccionales, no dependen del rendimiento ni de la perfección. Es la base de la seguridad emocional. Y si conectamos esto con el panorama general, la mejor forma de entender la potencia de esa arquitectura emocional es observar qué ocurre cuando se destruye de forma premeditada. Claro. Los textos recogen las durísimas y lúcidas observaciones de Frederick Douglass sobre el sistema esclavista en el que creció. Douglass no solo relataba el horror físico, sino que analizaba cómo la esclavitud se encargaba de separar deliberadamente a las madres de sus hijos cuando estos eran apenas unos bebés. Sí, una práctica brutal. Y lo escalofriante de su análisis es que dejaba claro que esto no era un subproducto incidental del caos, ni una crueldad puramente sádica y aleatoria. Era una arquitectura estratégica meticulosamente calculada. Diseñada para romper el espíritu. Exacto. El objetivo central era destruir el apego humano en sus primeras etapas. Porque el saberse incondicionalmente amado, el sentirse cuidado por alguien, es literalmente la cuna de la resistencia. Una persona que ha experimentado ese amor incondicional conoce intrínsecamente su propio valor y es mucho más difícil de quebrar. Al destruir ese vínculo primario, el sistema esclavista cortaba de raíz la capacidad de resistencia y se aseguraba una sumisión mucho más profunda. Es uno de los ejemplos históricos más desgarradores y claros de cómo esos círculos concéntricos de cuidado que describía Hierocles no solo crecen, sino que pueden ser forzados desde el exterior a encogerse hasta desaparecer por completo mediante la privación del afecto. Sí, te deja helada. Como contrapartida a esa destrucción, el poeta inglés John Donne capturó la esencia de la interconexión humana, la máxima expansión posible de esos círculos, cuando escribió aquella famosa línea: la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy involucrado en la humanidad. ¡Qué maravilla de cita! La conclusión ineludible es que el círculo de empatía, la mismísima capacidad para que las cosas importen de verdad, es algo elástico. Crece o se encoge dependiendo casi en exclusiva de lo que se decide practicar, de lo que se permite sentir y del esfuerzo técnico que se dedica a sostener a los demás. Es una visión colosal de la responsabilidad individual. Y para ir cerrando este inmenso viaje a través de todas estas ideas, resulta poético volver al punto de partida, a El Lorax. Cerramos el círculo. La inmensa mayoría de las historias infantiles optan por el camino fácil. Terminan con una victoria clara, reconfortante y definitiva del bien sobre el mal, donde todo vuelve a la normalidad. Pero El Lorax hace algo radical. Tiene un final completamente abierto y desolador. Así es. Al final del libro, todos los árboles han sido talados. Los animales se ven obligados a huir en un éxodo triste porque su ecosistema ha sido arrasado por la codicia. Y el Lorax, esa criatura que era el defensor incansable de la naturaleza, finalmente se rinde, se eleva en el aire y desaparece. Dejando atrás únicamente un pequeño montón de rocas con una sola palabra tallada en piedra: un les. A menos que no hay cierre, no hay final feliz prefabricado. Es una puerta que se queda abierta de par en par y, por encima de todo,
Es una transferencia directa y cruda de la responsabilidad. La historia te mira a la cara y te dice, ahora te toca. Es la cristalización perfecta de que el arco del universo no se inclina hacia la justicia por pura inercia, sino que requiere de personas empujándolo constantemente. Totalmente. Y para poder sostener el enorme peso de esa responsabilidad, sin que la ansiedad aplaste en el intento, resulta muy útil rescatar una cita aparentemente sencilla del actor James Dean. Sueña como si fueras a vivir para siempre, vive como si fueras a morir hoy. Sabiduría estoica con chaqueta de cuero. Debajo de esa pátina de rebeldía de Hollywood, hay una sabiduría puramente estoica, ¿sí? Nos recuerda que se necesita imperiosamente mantener vivo el horizonte a largo plazo, el gran sueño de la humanidad en el anillo más exterior, para tener una brújula y no rendirse ante la lentitud exasperante de los resultados. Pero sin olvidar el presente. Simultánea e inexorablemente, la única acción real sucede en el presente. Se debe actuar en la pequeña elección técnica de hoy, en el fundamento aburrido de esta misma tarde, en la paciencia que ejerces en tu próxima conversación. Porque esa pequeña acción es la única realidad palpable que existe, y la única que, al final del día, cuenta para mantener el barco a flote. Vivir operando en dos marcos de tiempo simultáneamente. ¿Qué concepto más potente? Hemos viajado hoy por ideas gigantescas, desde apuntar a los más altos ideales éticos, expandiendo los círculos de cuidado hasta abrazar a toda la humanidad, pasando por la necesidad imperiosa de hacer el trabajo duro, invisible y profundamente técnico de cuidar a los demás, como lo hacía Jamie Carroll. Y recordando siempre ese manantial interior. Exacto, recordando que siempre podemos recurrir a ese manantial inagotable de bondad que reside en el interior, por mucho que se fracase. Ha sido una exploración intensa. Pero antes de poner el punto y final, entre todos estos textos hemos encontrado una última reflexión, una pequeña y contraintuitiva provocación, que no habíamos mencionado aún, ideal para dejarla resonando y darle unas cuantas vueltas en privado. A ver qué nos dejas hoy. Después de hablar tanto de ideales enormes y grandes responsabilidades morales, las notas de esta investigación lanzan un salvavidas muy terrenal. Dicen textualmente esto: para alcanzar el éxito a largo plazo, pon el listón bajo. El día de hoy no será perfecto, y nadie se va a apartar de tu camino para facilitarte las cosas. Qué buen contrapeso. Y a esto le añaden un consejo sobre la humildad. Aprende activamente de los que son buenos en lo que nosotros no somos buenos. Dedica tiempo deliberadamente a desarrollar capacidad tanto en lo que no eres bueno como en lo que ya eres genial. Fundamental. Dejamos esto flotando en el aire para cualquiera que nos escuche. Quizá, y solo quizá, la verdadera clave para no quemarse, para mejorar de forma sostenida y poder seguir expandiendo los círculos de cuidado durante toda una vida, no resida en buscar la perfección moral absoluta cada mañana al despertarse. Es demasiada presión. En mantener las expectativas diarias lo suficientemente bajas como para esquivar la trampa paralizante de la frustración y simplemente tener la valentía y la humildad de observar a quienes son mejores en esas destrezas aburridas y cotidianas, para imitarles y aprender. Hasta la próxima inmersión en los textos.